Bienvenido a un nuevo iceberg de conspiración. Esta vez hablaremos sobre la medicina. Recientemente, el canal Tristan Terror realizó un iceberg sobre el IMSS. Yo, al ser médico elaborado en IMSS, me gustaría aclarar un poco sobre las cosas que se habló. Quisiera mandarle saludos a Ángel Rodríguez y Karen Villarreal por ser los primeros en comentar en el iceberg pasado sobre la Biblia. Recuerda unirte al grupo en Facebook y suscríbete. Otra teoría que mencionó el iceberg fue sobre los niños cambiados en el IMSS. Esto desgraciadamente no es una teoría, es algo que ha sucedido y que ha sucedido en muchísimos estados. El caso más famoso es de Toluca, del Estado de México, donde incluso hubieron publicidades que decía que si naciste del 23 al 27 de julio de 1974, es probable que vivas con una familia que no es la tuya. Sin embargo, esto ha sucedido en múltiples estados, municipios y en muchas ciudades. Hay que recordar que la raza humana es malvada. Hay personas que simplemente hacen cosas malas, y esta es una de ellas. Han habido muchísimos casos y voy a intentar anexar imágenes e historias para que puedan verlo por su propia cuenta. Va a ser como la trituradora de angelitos, también conocida como la ogresa de la colonia Roma. Esto sucedió en la década de 1930 en México. Felicita Sánchez Aguillón Oneira fue una enfermera, la cual, aparte de ser partera, era una asesina en serie. Es responsable de un número indeterminado de infanticidios, se cree que fueron más de 50. Aparte de su labor como enfermera y partera, sostenía un negocio ilícito practicando abortos y traficando con infantes. Pero estas actividades solo escondían algo aún peor. Ella tenía una carnicería humana. Ella inició atendiendo partos en su casa, la cual era rentada. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. Pronto empezó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer, lo cual empezó a llamar la atención que mujeres de alta capacidad adquisitiva recurrieran a una partera en un barrio marginal para atender su embarazo. Antes de iniciar siendo una asesina en serie, empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Ella fue detenida por lo menos en 2 ocasiones en la década de 1910 por tratar de vender un bebé, pero salió libre tras pagar una multa. Sin embargo, los niños que ella no lograba vender empezó a asesinarlos, sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Cuando atraparon a sus cómplices, ellos relataban que ella bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos para ejecutar eran asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. Ya fallecidos procedía a descuartizarlos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. Incluso llegó a quemarlos vivos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde vivía Sánchez Aguillón, se tapó. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó a llamar un plomero y albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca, donde encontraron un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes. Al entrar a la habitación de la enfermera, encontraron diversos cráneos y fotografías de niños, trofeos. Un comportamiento típico en los asesinos seriales al coleccionar recuerdos que relacionan con su víctima. Sin embargo, ella se había fugado. El 11 de abril de 1941, la detienen junto con su amante. Lo peor de todo es que México siendo México, aparentemente el juez que llevó el caso consideró que la mujer alcanzaba fianza, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex esposo, Carlos Conte, pese a que ya no sostenía una relación sentimental con Felicitas, fue quien pagó la fianza, lo cual equivalía aproximadamente a 600,000 pesos mexicanos actuales, aproximadamente $30,000. En junio de 1941 salió libre. El 16 de junio de 1941, ella se quitó la vida con una sobredosis de Nebutal durante la madrugada, en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Ahora sí vamos a tocar una de las leyendas que mencionó el canal de terror Tristan Terror sobre la planchada. La planchada originalmente es una leyenda que existe desde hace mucho tiempo. La leyenda cuenta
que en el centro de México una enfermera rubia y guapa se enamora de un médico de ingreso nuevo al personal, y que desde ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerle su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía el doctor de coquetear con varias enfermeras. Para no hacer el cuento largo, ella falleció y empezó a aparecer en los hospitales. Aquí es donde la historia empieza a variar. En algunas versiones, ella aparece y termina el trabajo de las enfermeras, y en otras ocasiones ella aparece y asesina a víctimas en el hospital. Sin embargo, esta historia está en todos los hospitales en los que yo he podido trabajar. He trabajado en 3 estados diferentes, en Sonora, en Baja California y en Chiapas. Y cada uno tiene sus propias versiones de la planchada, incluso enfermeras que aseguran haberlas visto y que aseguran que siempre parecía totalmente planchado su uniforme, pulcro, y que las ayudaba a sacar todos los pendientes que ellas tenían. Lo cual es una completa estupidez porque los fantasmas no existen. Sin embargo, es una leyenda de las más populares del país, ya que cada hospital tiene su propia versión y hay muchísimas personas estudiadas que afirman haber padecido este fenómeno. Lo cual es interesante porque se podría considerar como un tipo de histeria colectiva. Hay muchísimas historias y mitos que pasan sobre las ciudades. Me gustaría tocar más el tema de las negligencias, ya que es un tema bastante delicado y que mucha gente que no está relacionada al área de salud lo comprende. Hay negligencias que por supuesto son negligencias médicas, sin embargo, hay muchas complicaciones que están descritas que pueden pasar en cirugías a pesar de tener una técnica correcta, que no son negligencias, pero las personas las toman como tal. Si este video tiene éxito, voy a explicar un poco más de los icebergs que hay sobre este tema. Suscríbete y gracias.